Ok, chicos, vamos a empezar con unas definiciones que casi nunca se revisan, pero creo que son importantes. Tienen que ver con la precisión y exactitud de sus mediciones, ¿no? Precisión y exactitud no son sinónimos, son dos cosas distintas, eh, y a veces tiende uno a confundirlos o a no saber bien de qué se trata, ¿no? Entonces aquí esto lo pueden checar en el SAR, y hay una buena discusión al respecto, pero me gustan estos esquemitas que me están mostrando. Imagínense que es un tiro de dardos están ustedes jugando, y que el valor real es el que está en la cruz, ¿no? Y es lo que ustedes quieren medir, la media poblacional, ahí está, ¿no? Y entonces, pues ustedes pueden tener un muestreo que sea preciso y exacto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sus mediciones andan cerca del valor real, y además no hay gran dispersión, ¿no? Que es exacto es que sí está alrededor del valor real, y que es preciso es que no hay mucha dispersión. ¿Qué tan exacto va a ser esa medición? Pues depende mucho de con qué estén midiendo y su aparato, etc. Por eso muchas veces los aparatos hay que calibrarlos, hay que estar checando que estén funcionando bien, porque si no, podríamos tener este caso de acá, que el aparato no es preciso, pero no mide bien, ¿no? Tiene algún error, alguna cosa, y entonces no estamos cerca de eh, lo que deberíamos estar midiendo. Aquí no es exacto, el valor real anda por acá y el aparato dice que anda por acá, pero sí es preciso porque no hay mucha variabilidad alrededor de la medición, ¿no? Acá tengo es un valor que es exacto, pero que no es muy preciso, hay mucha dispersión, y de este lado ni preciso ni exacto, ¿no? ¿Sí? Entonces, tanto la precisión como la exactitud depende de con qué estamos midiendo, ¿sí? Con nuestro aparato, qué aparato estamos usando. Por ejemplo, si quieren medir la distancia entre unas células, si quieren usar una red, van a tener una alta imprecisión en sus medidas, ¿no? Necesitan usar, y probablemente estaría en este caso, ¿no? No preciso y no exacto. Entonces necesitarían usar un microscopio, etcétera, para obtener una medición precisa y exacta. Y hay formas de medir qué tan preciso y qué tan exacto es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, otra cosa que les quería comentar es, ya vimos las medidas de tendencia central y de dispersión, y esto estaba en la hoja que les di a leer, pero se los quiero recalcar, ¿no? Muchas veces hay por ahí un numerito mágico que dice, ¿cuál es tu tamaño de muestra? Ah, pues son 30, ¿no? Y 30 es el numerito mágico. ¿Y por qué ese es el numerito mágico? Porque tenemos esto. En general, para cualquier muestreo, el error estándar tiende a ir, y eso por definición, porque el error estándar es la desviación estándar entre la raíz de n, ¿sí? Entonces tiende a bajar mientras aumenta nuestra n. Pero en todos los casos, esta curva lo que hace es que alrededor de 30 muestras ya cambia su pendiente. La inflexión de la curva cambia. Entonces ya va a llegar un momento que por más que aumentemos nuestro tamaño de muestra, ya el error estándar ya no va a disminuir considerablemente, ¿no? Entonces, mucha gente considera, bueno, al momento de que se da la inflexión de la curva, que es más o menos alrededor de 30 datos, es un tamaño de muestra suficiente, ¿no? Por acá no me conviene, pues porque no, esto está cambiando muy rápido, y hacia acá no me conviene porque el esfuerzo de muestreo es muy grande, ¿no? Para muy poco resultado. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la curva normal.
Si mi gato se calla, cállate. La curva normal, ¿no? Entonces la normal es tan importante que está en los billetes de 10 marcos. Ese es un billete de 10 marcos. Ahí está Gauss. Y aquí está la curvita. Y eso que ven ahí es la fórmula de la curva, ¿sí? Vamos a verla por acá. Esta es la definición matemática de la curva. No es algo que ustedes se tengan que aprender. Se ve bastante compleja, ¿no? Pero lo que tienen que saber es que hay dos cosas que la definen, y una es esta mu, o sea, la media, y la otra es esta sigma, que es la varianza, la desviación, la varianza o la desviación estándar, ¿sí? Entonces con esos dos parámetros yo ya puedo definir lo que es mi curva normal. Hay distintos tipos de curva normal, no todas se comportan igual. De hecho, estas son curvas bastante bien portaditas, que lo único que está cambiando es mu y la desviación estándar, la varianza. Y entonces, no, aquí es la desviación estándar, perdón. Al cuadrado sería la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues sí, una mu en azul con una media alrededor de 0 y una desviación estándar de 0.4, que es bastante pequeñita, comparada contra esta rojita que tiene también la media igual, pero la desviación estándar es de 1, ¿no? Entonces es mucho más gordita. ¿Por qué es más gordita pero más chaparra? Porque acuérdense que la suma de todo lo que hay del área bajo la curva tiene que dar 1 en todos los casos, ¿sí? Porque es una curva de probabilidades. Entonces, la suma de todas las probabilidades pues no puede ser más grande de 1. Y bueno, acá vemos esta de acá que tiene una media de menos 2 y anda por acá. Y esta de acá que también tiene la media de 0, pero la desviación estándar mucho más grande, ¿no? ¿Sí? Ahora, estas curvas son todas simétricas y están bonitas. También pueden darse casos de curvas normales que estén sesgadas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y eso se mide también con los parámetros, pero no lo vamos a ver aquí porque ya es entrar en mucho detalle, ¿no? Aquí está nuestra curva normal ideal. Y lo que tienen que saber es entonces que es una curva de probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo agarro aquí está la media y aquí hay dos desviaciones estándar para acá y para acá, y tendría el 68.2% de los datos, ¿sí? Están contenidos en el área bajo este pedazo de la curva. O sea que el resto está bajo este pedazo de acá. Si tomara 3 desviaciones estándar, 3, 1, 2, 3, 4 desviaciones estándar, tendría el 95% de la curva bajo esta área que está acá, ¿sí? Y acá afuera quedan ya poquitos los datos más extremos, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense, si esto están pensando, pues este es el tamaño del organismo, ¿no? La mayoría de los organismos andan cerca del promedio, que sería por acá, ¿no? Y solamente hay organismos o muy chiquitos que andan por acá, o muy grandotes que andan por acá, ¿sí? La probabilidad de encontrar organismos muy grandotes pues es baja, ¿no?
mientras que la probabilidad de encontrar organismos cerca de la media es alta. La probabilidad de encontrar organismos muy chiquitos pues es baja, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, estas propiedades de la curva normal son las que, como ya les había comentado antes, son las que se utilizan en las pruebas paramétricas. No todas las pruebas paramétricas usan la curva normal, porque la curva normal tiene algunas... es sensible a datos extremos, eso no se comporta muy bien si hay un tamaño de muestra pequeña, entonces se utilizan a veces la distribución de T, ¿no? Pero todo es básicamente la misma idea, ¿no? Que tenemos una curva y que conocemos las probabilidades debajo de esa curva, y eso nos permite hacer los cálculos para decidir si qué tan probable es lo que estemos midiendo, ¿no? Si la media de mi población es diferente de otra población o si son iguales, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido ya entramos a lo que se llaman las pruebas de hipótesis, ¿no? O sea, yo saqué, estoy midiendo dos poblaciones y quiero saber que tienen una altura media de tanto, uno de, no sé, de 10 y el otro de 15, y quiero saber si en realidad son la misma población o si son poblaciones distintas, estadísticamente hablando. O sea, estadísticamente hablando yo pude haber sacado 10 por puro azar y 15 por puro azar, pero en realidad vienen de la misma población, que sería una cosa así, ¿no? ¿Sí? Y entonces la prueba de hipótesis me va a permitir decidir si esas medias corresponden a una misma población o a dos poblaciones distintas, una que tiene una media más abajo y otra una media más arriba, como esta de acá, ¿no? Esta población y esta población. Si estas poblaciones son diferentes o es la misma, ¿sí? Y entonces, para eso defino un nivel de significancia, alfa, que es la probabilidad de rechazar mi hipótesis nula cuando esta es verdadera. La hipótesis nula es la hipótesis que hago con respecto a lo que estoy midiendo, que niega lo que estoy midiendo, ¿no? Si yo quiero saber si la media de la población A es igual a la media de la población B, mi hipótesis nula diría que no hay diferencias, que la media de A es igual a la media de B, por eso es nula. Nula, no diferencias, ¿sí? En realidad lo que yo quería, la hipótesis que más se acerca a mi hipótesis de trabajo es la alternativa, que sí hay diferencias, ¿no? Por lo general, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de, cuál es este valor de alfa? Pues es un valor que nosotros tomamos por convención, y por convención generalmente es de 0.05, ¿no? Que indica un riesgo de 5% de llegar a la conclusión de que sí hay diferencias cuando en realidad no las hay, ¿sí? Siempre que estemos haciendo una prueba de hipótesis, vamos a tener esta probabilidad de error, ¿no? Entonces, bueno, el nivel de significancia lo determinamos antes de analizar nuestros datos, y no se vale cambiarlo para obtener una diferencia significativa, ¿no? Digo, en biología y en muchas áreas generalmente se usa 0.05. De hecho, todos los programas estadísticos hacen sus pruebas de cajón con esa alfa. Se pueden cambiar, pero es raro que se haga, ¿no? Que se ande cambiando.
Ahora vamos a ver otra probabilidad, que es el valor de P o el p-value. Y este es un valor muy útil para interpretar nuestra prueba de hipótesis. Ya que hacemos la prueba de hipótesis, antes hacíamos la prueba de hipótesis y teníamos que irnos a unas tablas para saber si iba yo a rechazar o aceptar mi hipótesis nula, ¿no? Ahora los programas nos dan este valor de P. ¿Y qué es el valor de P? Es la probabilidad de obtener una media muestral igual o más extrema que la actual, asumiendo que H0 es cierta. Es decir, si volviera a hacer el muestreo, volvería a obtener la misma medición, sí o no, ¿no? Las mismas mediciones. Y si vuelvo a obtener las mismas mediciones, pues quiere decir que estoy siendo consistente, ¿no? Que no se debe, el resultado que tengo no se debe al azar. Y entonces hay una pequeña regla de oro, que esta no sé, se la pueden tatuar por ahí, pero no se les debe olvidar ni se deben andar confundiendo, porque es importantísimo esto, ¿no? Cuando ustedes ven el valor de P, si mi valor de P es menor que alfa, y acuérdense que alfa lo definimos como 0.05, entonces rechazo mi hipótesis nula, lo cual quiere decir que hay diferencias significativas. Y si mi valor de P es mayor de 0.05 o de alfa, que es 0.05, entonces acepto mi hipótesis nula y no habría diferencias significativas, ¿sí? Si yo cambio mi alfa, a veces los doctores dicen que cambian su alfa y lo ponen en 1%, entonces yo diría, si P es menor que 0.01, entonces rechazo H0 y habría diferencias significativas. Y si P es mayor que 0.01, entonces acepto H0 y no hay diferencias significativas, ¿sí? Eso en cambio de que yo modifique mi alfa. Acuérdense, a priori, antes de hacer el análisis de los datos. Una vez que hice el análisis de los datos, no puedo andar jugando con alfa hasta que encuentre una diferencia significativa, porque no tendría sentido, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Esto es para verlo un poquito gráficamente, ¿no? Es pensando en una prueba de T para una sola muestra. Y digamos que yo mido, aquí hay una distribución de probabilidades que tiene una media de 260, ¿no? Y digamos que esta es mi población y yo quiero saber, yo fui y medí y tengo una media de 330.6. Quiero saber qué probabilidad hay de que esta media que yo obtuve, o que este valor que yo obtuve venga de esta población o no, ¿sí? Y entonces aquí está el nivel de rechazo de 0.05, lo está graficando acá. Como es la curva simétrica, pues se divide el 0.05 a los extremos, ¿no? Entonces aquí está 0.025 y 0.025. Y si se fijan, la media de 260 anda por acá y mi valor medido de 330 andaría por acá, cae dentro de mi valor de rechazo. Entonces en este caso yo rechazaría la hipótesis nula, ¿sí? Con el alfa de 0.05. Déjenme ver acá. Si modifico mi alfa y lo hago de 0.01, entonces pues el valor el lado donde estoy rechazando es más pequeñito y ese 330 no se rechazaría, ¿sí? Entonces ahí aceptaría el H0 con el alfa de 0.01. Y por eso les digo, no se vale andar cambiando el alfa para ver si rechazo o si no rechazo, ¿sí? Ok.
Ahora en términos de valor de P. Imagínense que estoy trabajando con el alfa de 0.05 y obtengo un valor de P de 0.03. Entonces, aquí está mi valor de P, 0.03, que se divide en 0.0155 acá y 0.155 por acá, ¿no? Entonces mi valor de P es menor que 0.05. Entonces rechazo la hipótesis nula. Y si vemos aquí, este cae justito donde está el nivel de rechazo, que es dado por mi valor de P. ¿Sí? Entonces, por eso, mientras el valor de P se haga más chiquito, más fácil va a ser que rechace, o sea, comparado con el 0.05, más fácil va a ser que rechace la hipótesis nula. Por eso, si mi valor de P sale muy pequeñito, a veces, sobre todo antes se decía, es muy significativo, ¿no? Mientras que si es cercano a 0.05, pues no es nada más significativo, ¿no? Entonces, acá está, esto es lo que les estaba yo diciendo otra vez, ¿no? ¿Sí? Comparando las dos que ya vimos, acá está el 0.05, este es el valor de P, que cayó por acá, justo muy cerca del 330, y pues como está dentro del área del rechazo, pues es menor que 0.05, entonces el rechazo H0, ¿sí? Esto es un ejemplo de una prueba de T de 2 muestras, y aquí está mi valor de P, ¿no? Entonces les decía, antes nos daba el valor de T, los grados de libertad, y yo me tenía que ir a buscar acá, según mi alfa, y según mi tamaño de muestra o mis grados de libertad, tenía que ir a buscar a la tablita a ver si rechazaba o si no rechazaba. Entonces ahora ya olvídense de esto. Con el puro valor de P, yo sé si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. En este caso es 0.99, es mayor que 0.05, entonces no rechazaría la hipótesis nula, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es densidad en Lobos y en Tuxpan, entonces son muy parecidas, no se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Bueno, entonces cada vez que hago una prueba de hipótesis, tengo una probabilidad de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2, que son, aquí vamos a ver las definiciones. El error tipo 1, también conocido como falso positivo, es rechazar H0 cuando en realidad H0 es cierta. Es decir, es el error de aceptar la hipótesis alternativa cuando los resultados de la muestra son en realidad atribuibles al azar, ¿sí? Entonces, aquí está el falso positivo, error tipo 1, y le está diciendo al viejito, estás embarazado, ¿no? Y el error tipo 2, también conocido como falso negativo, es no rechazar H0 cuando en realidad la hipótesis alternativa es cierta. Es decir, que fallamos en observar una diferencia cuando ésta en realidad existe. Aquí está error tipo 2 y está la señora con su panzota y le dice, no estás embarazada, ¿no? Según la prueba. Esto también, esta probabilidad que anda por acá también se conoce como beta, ahorita lo vamos a ver. Si lo vemos en esta tablita, entonces imagínense, acá está la hipótesis nula del mundo real. ¿Se acuerdan de la tabla esa de la apuesta de Pascal? Es Dios existe o no existe. Acá la hipótesis nula es cierta en la realidad o no, o es falsa. Hago mi prueba y
rechazo H0 cuando H0 es cierta, entonces estoy cometiendo un error tipo 1 con una probabilidad de alfa, ¿sí? Rechazo H0 cuando en realidad es falsa, no estoy cometiendo ningún error y la probabilidad de que caiga aquí es 1 menos beta. Ahorita vamos a ver quién es beta. Y si acepto H0 cuando esta es cierta, no estoy cometiendo ningún error y tengo una probabilidad de 1 menos alfa, o sea, del 95% generalmente. Pero si acepto H0 cuando esta es falsa, entonces cometo un error tipo 2, que es también la probabilidad de cometer este error tipo 2 es beta. Generalmente nosotros definimos alfa, pero beta no lo definimos nosotros, ¿no? Se puede calcular a posteriori el beta y se acepta que un beta de 20% es tolerable, ¿no? Y beta, acuérdense, es la probabilidad de cometer un error tipo 2. Pero la probabilidad opuesta de este beta, la de rechazar H0 cuando esta es falsa, es 1 menos beta. Y a 1 menos beta se le conoce como el poder de la prueba. Y les digo, generalmente se acepta un error acá de 20%, les dije. Sí, de 20% se acepta que un poder de 80% es suficientemente bueno. ¿Sí? Y una probabilidad de cometer de error tipo 2 de 20% es aceptable. ¿Sí? ¿Por qué es importante el poder de la prueba? Es porque nos puede servir para estimar tamaños de muestra y también nos sirve para estimar tamaños de muestra y espérenme, me distrajo mi gato. Tamaño de muestra. Al rato retomo la idea porque se me fue. Pero sí, el análisis de poder generalmente está muy relacionado con mi tamaño de muestra y es algo que se puede hacer a posteriori en los análisis o hacer un premuestreo. Si no tengo idea de cuál es mi tamaño de muestra necesario, hago un premuestreo, hago un análisis de poder y entonces ya puedo determinar cuál es el tamaño de muestra adecuado para tener un poder al menos de 0.8 o de 80%. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de la prueba de T, que son las de las pruebas más sencillitas y comunes, pero hay de tres tipos de pruebas de T. Para un solo grupo, por ejemplo, yo fui y saqué una muestra de una población y tengo una media de X, ¿no? Y por la literatura sé que la media de... déjenme dar un ejemplo más preciso, pero... fui y medí el tamaño de unos peces, ¿no? Y ese tamaño es... El tamaño medio me dio, no sé, 150 centímetros, ¿no? Y por la literatura yo sé que una población está bien cuando el tamaño medio de los peces anda alrededor de 160, ¿no? Y entonces yo quiero saber si mi muestra pertenece o no a una población que tuviera esa mu0, ¿sí? Entonces mi hipótesis nula es que mu es igual a mu0 y puedo hacer la prueba y rechazarlo, ¿sí? Pero entonces nada más tengo un solo grupo, una sola población y quiero comparar contra una media teórica.
Tengo una prueba de T para dos grupos independientes. Este es como el ejemplo de las temperaturas que veíamos antes. Tengo dos grupos de peces en dos tratamientos de temperatura y quiero saber si esa temperatura tuvo un efecto en el promedio de su respiración. Y entonces mi hipótesis nula sería que el promedio del consumo de oxígeno es igual para el grupo 1 que estuvo a una temperatura y al grupo 2 que estuvo a otra temperatura. ¿Sí? Entonces aquí tengo dos variables, la que me define los tratamientos, que son dos tratamientos, y mi variable numérica, que es el consumo de oxígeno, ¿no? Y los grupos son independientes porque los peces que utilicé para una temperatura son diferentes de los peces que utilicé para otra temperatura. Ahora viene la prueba de T para dos grupos, pero que son pareados. La hipótesis nula es exactamente igual que para la prueba de T de dos grupos independientes, pero la diferencia aquí está en que los grupos no son independientes, sino que son pareados. Entonces, ¿qué es un análisis pareado o no independiente? O también lo pueden ver como medidas repetidas. Aquí está este esquemita. Tengo una sola muestra de participantes y lo someto, puede ser en distintos tiempos, a diferentes condiciones, ¿no? Y quiero saber si la media de esas condiciones es igual. Aquí hay tres condiciones, pero bueno, pensando en la prueba de T nada más serían dos. Como son los mismos organismos, la respuesta que den a la condición 1 no es independiente de la respuesta que den a la condición 2. Entonces, ¿por qué? Pues porque estos organismos, como son los mismos organismos, pues hay cuestiones genéticas, cuestiones de, a lo mejor estos son deportistas o no sé qué, que pueden influir en el efecto del tratamiento. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esa falta de dependencia para al momento de hacer mi prueba, ¿sí? Entonces, generalmente van a ver esto en las pruebas de T y en las ANOVAs de medidas repetidas, ¿sí? Ok. Y entonces, por ejemplo, aquí, esto es tengo una prueba de T para un solo grupo. Mi hipótesis nula sería que la media de lo medido es igual a una media teórica mu0. Entonces yo tengo, por ejemplo, el tamaño, la altura de los estudiantes de una clase de multivariado, que es de 170 centímetros, ¿sí? Y yo mido ahora esta 170 centímetros es el promedio del tamaño de los estudiantes a nivel licenciatura en el país, por ejemplo, ¿no? Entonces yo saco mi promedio de mis estudiantes de la clase y la comparo contra este 170. Y entonces ya me diría si están dentro del promedio del país o no están dentro del promedio del país, ¿sí? Estas pruebas de T se pueden hacer con la hipótesis nula sí, o también se pueden hacer hipótesis dirigidas, ¿no? Si la mu es mayor, puedo yo dirigir y decir, pues sí, yo tengo razones para pensar que en realidad mu es mayor que 170 o que mi mu va a ser menor que 170, ¿sí? Se pueden hacer este tipo de pruebas, pero bueno, generalmente usamos la prueba mu es igual a mu0, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos de esta prueba de T para un solo grupo? Pues nada más quiero saber que los datos con los que estoy calculando mi media sean normales y ya, ¿no? ¿Cómo compruebo que hay normalidad en los datos? Puedo utilizar gráficas cuantil-cuantil o utilizar alguna prueba de normalidad.
Shapiro-Wilks es una de las más comunes utilizadas, ¿no? Aunque hay varias. Este es los gráficos cuantil-cuantil. Como les explicaba la otra vez, acá tengo cuantiles teóricos de una normal y acá los de la muestra que estoy sacando. Y si corresponden, o sea, si cayeran todos dentro de una línea así, querría decir pues que mi muestra es normal, ¿no? Si hay desviaciones, pues entonces tendría yo evidencia de que no es normal. Esto aquí, el problema de esto es que hay que interpretarlo y que la interpretación pues necesita cierta experiencia, ¿no? Entonces aquí no me parece que por ejemplo, a mí no me parece que sea demasiado la desviación que se ve por acá. En este caso, aquí sí no tendría duda, aquí mis muestra no es normal, ¿no? Vean estas desviaciones en los extremos por la pancita también, ¿sí? La prueba de Shapiro-Wilks nos va generalmente a arrojar un estadístico de Shapiro-Wilks y un valor de P. La hipótesis nula de la Shapiro-Wilks es que la distribución de mis datos es igual a la normal, ¿sí? Entonces, la H0 es que no hay diferencias con la normal. Entonces, en este caso, mi valor de P es mayor de 0.05, entonces acepto la hipótesis nula. Aquí diría que no hay diferencias con la normal, ¿sí? Bueno, luego, este es un ejemplo de una prueba de T para dos grupos independientes. La hipótesis nula es que la media de mi grupo 1 es igual a la media del grupo 2. Un ejemplo sería si estoy viendo estudiantes hombres y mujeres, mi variable de tratamiento sería el sexo, digamos, hombre contra mujer, y quiero saber si la altura promedio es igual entre estos dos grupos. Entonces, aquí si ven la hojita de decisiones, nuestros datos deben ser normales, pero también nos pide una segunda condición, y es que las varianzas sean homogéneas, ¿sí? Entonces, para ver la homogeneidad de varianzas, también hay varias pruebas disponibles, pero una de las más robustas es la de Levin. También se puede utilizar una gráfica de cajas para ver si las varianzas son homogéneas o esta prueba de Levin. Aquí hay una gráfica de cajas. La gráfica de cajas nos está graficando en realidad, esta es la mediana, este es el primer cuartil, este es el tercer cuartil. Acuérdense, la mediana es el segundo cuartil. Y este de acá es generalmente 1.5 veces el más extremo y 1.5 veces el más extremo hacia abajo, ¿no? Entonces, si las cajas son muy diferentes, pues lo más probable es que las varianzas no sean homogéneas, ¿no? Esto nos da una idea más o menos así visualmente. Pero pues es mejor utilizar una de estas pruebitas. Y lo mismo, esta nos arroja un estadístico y un valor de P. Y en este caso, la hipótesis nula de esta prueba de Levin es que las varianzas son iguales, no diferentes. Entonces, el valor de P es menor de 0.005, entonces rechazo la hipótesis nula, y quiere decir que las varianzas sí son diferentes, ¿sí? Y en este caso, pues yo no quiero que mis varianzas sean diferentes, porque si no se cumplen los supuestos de la prueba, tengo que hacer transformaciones de los datos o irme a hacer una prueba no paramétrica. ¿Por qué prefiero yo la prueba paramétrica a la no paramétrica? Porque la prueba no paramétrica es menos poderosa que la prueba paramétrica. Acuérdense, acá definimos el poder, ¿dónde quedó? Aquí. El poder de la prueba de esto. Generalmente, si estoy comparando
una paramétrica versus otra no paramétrica, en condiciones iguales, el poder de la paramétrica es mayor que el de la no paramétrica, ¿sí? Entonces, el poder de no cometer este error es mayor en la prueba paramétrica. Ajá. Si se cumplen los supuestos. Si no se cumplen los supuestos, entonces es mejor utilizar la no paramétrica. ¿Sí? Muy bien. Este es un resultado de una prueba de T de dos muestras independientes, ¿no? El valor de P acá está. Me dice que es 0.99, entonces mayor que 0.05. Entonces no rechazo la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media en Lobos es igual a la media en Tuxpan. Y que también se puede expresar de esta manera, pero bueno. Entonces quiere decir que estas son densidades o no sé qué. Quiere decir que no hay diferencias entre estos dos arrecifes. ¿Sí? Muy bien.